esta tarea? Muy bien. ¿Quién más? También Gloria. ¿Nadie más hizo tarea? No, bueno, a lo mejor tú también. Bueno, la tarea era darle una repasada a qué significa que su marido es conocido en las puertas. Pero de todas maneras lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver. Vamos a Proverbios 31. Y vamos a leer el pasaje tan conocido. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Desde el versículo 10 hasta Proverbios 31. Del 10 hasta que se termina. Fuerte. Muchas gracias. Este capítulo es un capítulo muy interesante y que ha causado quizá mucha confusión en algunos contextos, en algunas congregaciones, pero no vamos a entrar en los puntos que son curiosos. Vamos a ver 3 versículos especialmente de este capítulo. El versículo 11, el versículo 23 y el versículo 28. Son los versículos que hablan acerca del... ¿Quién dijo por ahí? Del marido. Hablan acerca, son los únicos 3 versículos que hablan acerca de su marido. Y es interesante analizar cuando toma el tema del marido. El primero de ellos en el versículo 11 dice, el corazón de el marido está en ella confiado. Y hablamos un poquito antier sobre la confianza que debemos de propiciar, de alimentar en nuestros esposos. Y yo le preguntaba a mi esposo el otro día, ¿tu corazón está confiado en mí porque tú quisiste confiar o porque yo me lo gané? Y no quería que me halagara, simplemente estaba tratando de entender cómo es que el corazón de un hombre llega a confiar en una mujer. Desgraciadamente hay muchos muchachos o adultos que llegan a confiar en una mujer y que no es lo mejor, les va mal. Hemos visto muchos fracasos en ese sentido.
pero tratemos de pensar que es algo bueno. Estamos entre un grupo de hermanas que anhelan hacer lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que el corazón de nuestro esposo esté en nosotros confiado? Pues es un círculo. Él confía en ella, ella se halaga, se siente comprometida, se siente estimulada, y entonces actúa de tal manera que corresponde a su confianza, y luego él le deposita más confianza, y así es un círculo, es algo que va creciendo. Y yo espero que de las que están aquí, ¿quién tiene más de 30 años de casada? ¿Quién tiene más de 40? Bueno, ¿cuántos, Mayela? 43, estamos empatadas. 46. ¡Wow! El año que entra nos echamos la fiesta, ¿verdad? A este año, bueno, me invita, ¿eh? Ándele pues. Bueno, entre más pasa el tiempo, debemos de esperar que nuestro marido cada vez confíe más en nosotros. Qué tristeza que con el paso del tiempo se pierda la confianza. Y la confianza es algo que se gana con mucho trabajo y se pierde con mucha facilidad. Si nosotros cometemos un error, y claro, está de por medio el perdón y debemos de estar agradecidos con el Señor que perdona y da nuevas oportunidades, pero si nosotros perdemos la confianza de nuestro esposo, es muy fácil que él dude a la siguiente, aunque nosotros nos esforcemos y volver a ganar esa confianza. Yo creo que les ha pasado a ustedes con sus hijos, nos hacen alguna traición y nos cuesta trabajo volver a confiar en ellos. Tenemos que estar bien seguras que de veras se ha arrepentido y que ha cambiado. Y con el esposo es igual, tenemos que ganarnos la confianza y tener mucho cuidado de no perderla. Y luego nos vamos a brincar al 28. Dice que el marido la alaba. Es un motivo de mucha gratitud cuando un esposo hace un reconocimiento público de su esposa. Qué bonito cuando el esposo delante de sus amigos o delante de su familia o algo dice, ella es, no sé, lo que él quiera alabar. Entonces, ¿de qué nos va a alabar? A alabar si no estamos haciendo lo correcto. Entonces, aquí hay muchos ejemplos que podemos hacer para ganar esa alabanza de nuestro esposo. Y la motivación es importante. No la vamos a lograr solo porque quiero que me alabe, sino que es una manera de engrandecer, de exaltar lo que es. ¿Se acuerdan lo que vimos en Efesios? El diseño de Dios en lo que es la iglesia. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Cristo se parara y dijera, miren, así es mi esposa? Y Él lo está haciendo, está obrando en nuestra vida para perfeccionarnos, y también nuestro esposo se supone que debe de estar trabajando en nosotros para perfeccionarnos, pero a veces necesitamos la palmadita para seguir adelante. Y yo espero que los esposos hayan aprendido eso con mi esposo, que es necesario estimular y ganar esa confianza. Pero regresamos al versículo 23 y dice que su marido es conocido en las puertas. ¿Qué significa ser conocido en las puertas? A ver, ¿quién hizo la tarea? ¿Qué significa ser conocido en las puertas? Guardaba respeto de los de afuera, en que era como un líder reconocido por los demás. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene algo? ¿No? Bueno, en el contexto histórico, recuerden, las ciudades hace 4,000 años o algo así, se desarrollaban en ciertas áreas, y luego, ¿qué era lo que hacían alrededor de la ciudad?
casi todas las ciudades estaban amuralladas porque a veces pensamos que ahorita tenemos mucha inseguridad, pero la inseguridad ha sido cosa de toda la vida, ¿sí? Y entonces las ciudades, para protegerse del enemigo, ¿qué hacían? Construían su muralla. Alguien, creo que fue César, o no me acuerdo ayer, que mencionó sobre Nehemías, en cuántos días construyeron la muralla. ¿Quién fue? ¿Tu esposo o César? ¿César? Bueno, no sé, pero las ciudades, lo primero que hacían cuando regresaron los judíos, lo primero que hicieron fue reconstruir el muro para poder instalarse adentro y estar protegidos. Esos muros no los encerraban totalmente, tenían sus puertas. Según el tamaño de la ciudad era el número de las puertas. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento hablan de la puerta desde el Antiguo Testamento hablan de todas las puertas que había y les da su nombre, y ahorita ya se me escaparon? La puerta de las ovejas, la puerta, en Nehemías están descritas todas esas puertas, ¿sí? Pero había una puerta principal generalmente, ¿sí? Y allí se sentaban los líderes del pueblo a juzgar. Si busca a alguien, por favor, en Génesis 19:1. Y si me lo pueden leer, por favor, Génesis 19:1. Ahí estaban en la entrada Lot, que no vamos a tratar sobre él, pero si habláramos de la familia, este es un excelente ejemplo para ver de un hombre que cuidaba de estar sentado en la puerta, pero descuidó a su familia. Pero ese no es el tema ahorita, eso que se lo dé allá, se lo den allá los señores, ¿sí? Ahí estaba sentado juzgando, ¿sí? Incluso recibían, a ver, ¿quién viene de nuevo? Y juzgaban, y allí estaban. Si ustedes leen en Deuteronomio 21, del 17 al 19, no lo vamos a leer, pero habla de los hijos contumaces y rebeldes, y dice que cuando los hijos se portaban así de mal, perdón, entonces dice que los padres tomaban a ese muchacho y lo llevaban con las autoridades a la puerta de la ciudad. Y entonces allí les decía, pues miren, este hijo es un desobediente y es un esto y es un lo otro. Y entonces todo el pueblo apedreaba al muchacho hasta que lo mataba por rebelde. Si hiciéramos eso ahorita no tendríamos hijos rebeldes, porque ya estaban muertos. Sí, estamos en una dispensación diferente, tenemos que recordar eso. Pero esa era la ley, y los llevaban pues a la puerta a que juzgaran. ¿Quién no recuerda la historia de Ruth, tan romántica, la historia de Ruth? ¿Y qué fue lo que hizo Boaz? Fue a la puerta y habló con los ancianos que estaban en la puerta, ¿sí? Y les dijo, pues miren, aquí está esta mujer que necesita ser redimida. No, pues si quieres redimirla, redímela. Bueno, pero es que hay otro que me precede en derechos. Y el otro vino, y ahí delante de las autoridades, el otro dijo, no, yo no quiero dañar mi heredad, si quieres tú tómala. Y la tomó. Pero todo este trato se hizo ante las autoridades que se sentaban en la entrada de la puerta, la puerta de entrada a la ciudad. Y algo curioso es que ahí en Ruth 4:11, a ver quién me lo encuentra, Ruth 4:11. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien que me lo lea, por favor?
Gracias. Le estaban deseando que llegara a ser ilustre, reconocido, pero no le dice en tu familia, ¿en dónde? En la ciudad, sí, en la ciudad. Pero este reconocimiento que le deseaban, ¿con qué estaba relacionado? ¿Con su riqueza? No, porque ya era rico. ¿Con qué estaba relacionado este deseo de que fuera ilustre? Con su esposa, porque le están diciendo, ay, que Dios te dé muchos hijos con esta mujer y te haga tan feliz y te haga ilustre. O sea, que la mujer tiene potencial para ayudar a que un hombre sea ilustre. Incluso en el mundo dicen que es que la mano que mueve la cuna mueve al mundo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, para que no andemos moviendo lo que no debemos. Sí. Y también hay unos que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No sé, no son frases bíblicas, pero algo nos dice de la influencia de la mujer sobre el hombre. Entonces, si su marido, volviendo a Proverbios 31, si su marido estaba sentado a la puerta, ¿de quién era el mérito? ¿De él o de ella? ¿De quién era? ¿Qué dijiste? No me digas que sí. ¿Qué dijiste? No, yo creía que habías dicho otra cosa. A ver, de ambos. Pero el peso de ella era muy significativo, ¿sí? Aquí nos menciona, su marido es conocido en las puertas, está ahí sentado en las puertas. ¿Por qué dentro de un contexto donde se habla de la mujer? No está hablando ni de las puertas, no está hablando del hombre, no está hablando de las autoridades, está hablando de la mujer y como parte, como algo que caracteriza a esa mujer es que su marido está sentado en las puertas. Entonces, sí tenemos que reconocer que tenemos un peso increíble en lo que nuestro marido es y en lo que nuestro marido desarrolla. Y las solteras tienen que tener cuidado de pensar bien cómo se preparan para ser una buena influencia para su marido. Ahora, en el entorno político, en nuestra actualidad, en las democracias, ¿sí? En la democracia, ¿quiénes son las autoridades? El gobernador, bueno, esos son los nombres, pero ¿cómo llegan a esos puestos? Hacen sus méritos, que es una democracia, señoritas que están estudiando la secundaria, la preparatoria, la primaria. Los que reciben el mayor voto, ¿sí? Entonces, en una democracia es nombrado presidente o presidenta, ¿sí? El que resulte con una mayor votación. Y parece muy justo, una democracia pareciera ser muy justa, ¿sí? Pero estamos pagando las consecuencias de una democracia, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes piensen así, pero estamos pagando muy cruelmente lo que la mayoría elige. Como un hermano decía, si fuera porque la mayoría tiene la razón, quiere decir que la basura debe estar muy buena porque tiene muchas moscas. No es la mayoría la que sabe lo que es mejor, pero en la actualidad tenemos un gobierno constituido por personas que consiguen la simpatía de las personas, sean o no sean aptas para el puesto. Y ahora promueven muchas cosas que pareciera que eso es lo importante. Y entonces, dentro de unos años estaremos como están los tristes países como Cuba, como Venezuela. No vine a hablar de política, pero estamos hablando de eso porque entonces no es en el aspecto político donde nosotras podemos influir, porque no creo que haya alguien aquí que esté queriendo que su marido sea presidente de la República. Bueno, si quiere, pues bueno, ¿verdad? Pero no es ese en nuestro contexto lo que vamos a ver. En nuestro círculo cristiano,
en la familia o hasta en el barrio. Nosotros podemos ayudar a que nuestro marido sea ilustre. Cuando tenemos problemas o necesitamos de un consejo, ¿a quién recurrimos? En el contexto de iglesia o de familia, ¿a quién recurrimos? ¿Vamos con un político? No tiene mucho que decirnos un político. ¿Vamos con un empresario? No tiene mucho que enseñarnos un empresario. ¿O vamos con profesionales de la salud? ¿Con un psicólogo? Espero que no estén haciendo eso. Y si lo han hecho, consíganse un buen consejero. Los psicólogos no tienen nada que enseñarnos. La psicología no es más que una religión que pretende corregir lo que solamente Dios puede corregir. La psicología no tiene nada que ofrecernos. Aún lo que le llaman la psicología cristiana, creo que es un mal término, porque o es psicología o es cristiana. No puede ser las dos cosas. La psicología pretende resolver y entender la conducta del hombre. Y los mismos psicólogos son la profesión que más se suicida, porque no pueden con sus problemas. Espero que no haya aquí un estudiante de psicología. Y si sí hay, no. Y si sí hay, les recomiendo que platiquen con mi esposo. Entonces, no vamos a recurrir a un psicólogo, a un político, a un empresario. ¿A quiénes podemos recurrir? A los ancianos. Y no estoy hablando de los que tienen puesto, a los ancianos, los sobrevedores, los que están velando por el rebaño, los que van adelante de muchos porque han estudiado, porque han meditado, porque han ejemplificado lo que es la palabra de Dios. Vamos con ellos. Esos son los que están sentados a la puerta, no en esta puerta, pero están sentados a la puerta y son los que pueden aconsejarnos y hasta evaluar muchas de las cosas que suceden en el entorno familiar o en el entorno de la iglesia. Ahora, primera de Pedro 5. Vamos a ver del versículo 1 al 3. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta ahí, ¿sí? A ver. No, estoy equivocada de la cita. Es que leí 3, ¿verdad? Sí, perdónenme. 5 del 1 al 3. Muchas gracias. Por eso les pido que lo lean mejor ustedes, porque yo me equivoco. Mis lentes no me dejan ver bien a veces. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando estamos hablando de los ancianos, no estamos hablando de alguien que tiene un puesto, o que tiene un reconocimiento, o que tiene... No, estamos hablando de uno que... ¿Qué dice allí? Que apacienta la grey. Nosotros somos la grey, somos las ovejas, que las apacienta. ¿Qué quiere decir apacentar? Que los lleva a palos, no a palos, que los lleva a palos a que caminen, llórale, rápido y muevan. No, apacienta, no apalea, ¿sí? Apacienta a la grey. ¿Y cómo la apacienta la grey? Sí, apacienta la grey de Dios que están entre ellos. ¿Y cómo los cuida?
cuida de ellas, no por fuerza. Ay, esta gente que no entiende y tengo que hacerlo. No, no por fuerza, lo hace voluntariamente y no por ganancia. ¿Saben que uno de los mejores negocios que hay en la actualidad es pastorear? Es uno de los mejores negocios. Y hemos visto en muchos lugares que lo ven como un negocio. Se van de una iglesia a otra los pastores, porque en esta me pagan más que en esta, porque en esta me dan hasta seguro social, aquí me proveen casa, aquí me pagan los servicios y entonces andan buscando, ahora no estoy diciendo que todos, pero están buscando lo que más les conviene económicamente. Pero Pedro dice, no, no por ganancia. Eso no se hace por ganancia. Y hermanas, por si ustedes ignoran respecto a cuáles son las raíces de congregaciones como esta, sí, se distinguen porque no hay liderazgo pagado. No lo hacen por salario, lo hacen porque aman a la Grey y porque aman al Señor. Sí, y el que lo hace lo debe de hacer voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Y luego dice que no por ganancias, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. ¿Sí? Y todo esto se los estoy leyendo a ustedes no porque ustedes van a ser ancianos, sino para que sepan a qué se quieren meter las que quieren ser esposas de los que juzgan en la puerta. Ah, cómo da trabajo. Sí, porque están prestando su servicio sin ninguna ganancia y usan de su tiempo y se desvelan y a veces no pueden dormir con los problemas y cuesta. Pero es por amor al Señor. Claro, va a haber una gran recompensa cuando venga el príncipe de los pastores, allí vendrá la recompensa. Y le estamos leyendo estos porque ustedes, igual que la mujer virtuosa, pudieran ser parte en esto. El hombre de la mujer virtuosa, el marido de la mujer virtuosa se sentaba en las puertas porque su esposa lo respaldaba, lo apoyaba, lo estimulaba, le echaba porras, lo animaba cuando estaba desanimado, no lo abrazaba y le decía, quítate de ahí, déjalo, ya no les hagas caso, vente, mejor vámonos a vivir nuestra propia vida y olvídate, son unos malagradecidos. No, se seguía sentando en la puerta a pesar de los problemas. Y entonces el anciano, un anciano en una iglesia también necesita de una esposa que le apoye, le anime y que llore junto con él, pero le seguimos adelante. Porque, como dijimos antier, esto no es algo que alguien nos puede imponer o quitar. El Espíritu Santo pone los ancianos y ¿quién los quita? ¿Quién los quita? A ver, ¿quién? Nadie. Hasta que se mueran. Si no, no se crean. Hay algunos que no pueden. Pero es el Espíritu Santo el que los pone y nosotros tenemos que seguirlos apoyando y no animarlos nunca a desistir. No, ya, mejor salte. No. Nuestro trabajo es animarlos. Primera de Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado, que es otra manera de decir anciano, no crean que es como la iglesia católica o en muchas iglesias denominacionales que hay el papa, los cardenales, el obispo, ¿qué más dicen? A ver, las que fueron católicas, díganme cuántas jerarquías hay y luego los sacerdotes que apenas empiezan en los ranchitos y todo. No. En la Biblia cuando dice obispos, ancianos, son de alguna manera sinónimos. Y dice, el que anhela obispado, ¿qué anhela? Buena obra. ¿Ustedes desean también una buena obra?
Sí, no podemos aspirar a ser ancianas en cuanto a autoridad en la iglesia, pero sí podemos anhelar que nuestro esposo tenga una buena obra, no un buen puesto, no un puesto de autoridad y de como decía aquí, que no mandando y enseñoreándose, sino un lugar de servicio, y nosotras somos una parte importante en ello. En Génesis 2, mi esposo mencionó todos estos pasajes hace ratito. Génesis 2, Mateo 19, Efesios 4, y hay otro en Marcos. Habla de una sola carne, y él también mencionó, ser una sola carne no es nada más la unión física, aunque en ese contexto se nombra, pero la Biblia nos enseña que una vez que nos casamos, somos uno. No somos una unión, porque las uniones, todas las que tienen su casa propia y luego se encuentran con problemas porque hay fugas, porque la unión falló, ¿sí? No se trata de una unión, se trata de una unidad. O sea, ya no son dos, son uno. Están bien unidos, ¿sí? Y esa unidad es en todos los aspectos, aspecto físico, aspecto emocional y aspecto espiritual. Entonces, si él anhela obispado, nosotras debemos de ser un sentir con ellos y también anhelar para él una buena obra. Debemos de ser de un solo sentir. Ahora, acuérdense, no somos iguales, pero nos complementamos. Y podemos tener muchas diferencias en gustos, en métodos para hacer las cosas, en preferencias, pero de todas maneras tenemos que tener un propósito unánime en las cosas importantes. Podemos diferir en qué color nos gusta, o si les gusta el pescado, prefieren el pollo, pero no podemos tener preferencia a qué iglesia vamos. ¿Cuántos conocen matrimonios que ella va a una iglesia y él va a otra? ¿Por qué? Porque a él le gusta más esa iglesia y a ella la otra. No, en las cosas importantes como es la iglesia, lo más importante, aún que la familia, en ese punto debemos de ser unánimes con ellos. Y entonces, si él desea obispado, desea una buena obra, y nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer ayuda para él? Nosotros hemos tenido una experiencia, mis hijos se ríen porque yo siempre cuando platicamos de algo, y yo les digo, mira, tengo colmillos, y estoy bien colmilluda, estoy bien vieja, soy colmilluda. Y hemos visto pasar por nuestra iglesia muchachos, varones, que prometían tanto, tan entregados al Señor, tan con discernimiento, con apetito por las cosas espirituales, con amor por las almas perdidas, y se casan. Ya ni los hemos visto. Recuerdo perfectamente 2 casos. Una de esas muchachas se metió a la política y pues él al rato también andaba de político. Otra era una apasionada del deporte y se acabó. Aquel fuego que tenía el esposo se apagó. ¿Sí? Y nosotros podemos tener una influencia terrible. ¿Quién recuerda el pasaje de Sansón y Dalila? Todas lo recuerdan. ¿Y se acuerdan lo que le dijeron los hombres a Dalila? Le dijeron, induce a tu marido a que te diga. Y lo hizo. Lo hizo porque la mujer tiene una percepción y una facilidad de cómo llegar para inducir al marido a no hacer lo correcto. Es importante que examinemos nuestras motivaciones. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿a quiénes de ustedes les gustaría que su marido estuviera sentado en la puerta? Pero ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es poder un día decir, es que nosotros somos los ancianos de la iglesia, es que mi esposo, no,
no debe de ser tratar de sentirnos por encima de la mayoría de la iglesia. Todos somos iguales. El Señor Jesucristo nos ha dicho que todos somos hermanos y unos tienen una función y otros tienen otra, pero la motivación para anhelar una buena obra en la vida de mi esposo no es para sentirme más importante. No es tampoco una razón para menospreciar a otras que no tienen esas posibilidades. Es una razón para orar y para pedirle al Señor si eso es lo que Él quiere. Ahora, aparte de examinar nuestras motivaciones, no lo empujes. Conozco a una mujer específicamente que siempre está, es que tú debes de hacer, es que deberías, es que mira, es que tú podrías, tú... No, no lo empujes, anhélalo junto con él, ora y ayúdalo. No le enseñes, a ti no te toca enseñarle, no lo presiones. Ándale, 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 mira, ya ves, tú podrías, mira, ya ves, ve, ni sabe. Me acuerdo que había una mujer en la iglesia que iba a la iglesia, pero no, su esposo no iba. Dice, yo no sé por qué no hay más hombres que prediquen, si es re fácil, te agarras una concordancia, buscas una palabra, buscas los pasajes, los escribes y ya, armó un mensaje. ¿Por qué no predican todos los demás? No, es que los mensajes no se pasan nada más, los mensajes primero se viven. Ya una vez que has vivido, entonces, una vez que has asimilado, no se trata de capacidad intelectual, se trata de compromiso, de espiritualidad, de experiencia, de humildad y todo eso. Entonces no lo presiones, aunque sea muy apto en los negocios afuera, no necesariamente es apto para el liderazgo, quizá le falta tiempo. Primera de Pedro nos dice que si estás casada, ¿qué debes de hacer con un inconverso? Ganártelo calladita, sin palabra. Ahora, esto es en el contexto de un incrédulo, dice, sean sumisas a sus esposos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero, aunque nos está hablando de inconversos, yo creo que es aplicable, no es la interpretación, pero es la aplicación de este pasaje, ¿sí? Podemos estimular a nuestros esposos para que crean cosas de la palabra que no han creído, no han comprendido, pero no enseñándoselos. Calladitas, con un espíritu afable y apacible y orando al Señor y preguntándoles. Dice la Escritura, no hablen en la congregación y si quieren saber algo, ¿qué tienen que hacer? Vayan a preguntarle a sus maridos, ¿en dónde? En la casa. Yo les voy a decir, mi marido me tiene miedo. Porque cada vez que leemos la Biblia le digo, Darío, ¿qué quiere decir? Y mis hijos me regañan, ay mamá, ya deja a mi papá. Pues ella sí ha aprendido. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque aquí dice así. Y no es un afán, sinceramente no es un afán de fastidiarlo. Me siento muy orgullosa de mi marido porque yo digo que es una enciclopedia andando y casi siempre me tiene una respuesta y muchas veces me dice, no sé, pero mañana te digo. Y se pone a estudiar y gracias a Dios porque él me ha dicho que eso lo ha estirado más, lo ha obligado. Entonces, y tampoco debe ser una trampa, debe ser una motivación correcta, pero ¿cómo va a aprender él? Yo le voy a estar preguntando. Pero como decía mi papá, don Roberto, si las mujeres son las que deben de estar calladas y los hombres les van a contestar sus dudas en la casa, yo lo que veo es que todas las mujeres están tome apuntes y el hombre nunca toma apuntes. Entonces, cuando lleguen a la casa, ¿quién le va a decir a quién? Pero bueno, eso no es culpa de ustedes sigan tomando sus apuntes. Apunten qué preguntas tienen para ellos. Ahora, ayúdenles a desarrollar las virtudes que dice en la Biblia. No las vamos a ver, todas las virtudes que vimos el otro día. Les recomiendo que
cuando vayan a sus casas en algún momento, escriban todas esas virtudes que señalan los pasajes de Timoteo, Tito y Pedro. Sí, cómo deben de ser los ancianos, cómo deben de ser todos los cristianos, pero los ancianos deben de ser ejemplo en esas áreas. Y vean qué distingue a su esposo. Muchos de ustedes van a decir, mira, es muy bueno para enseñar pero algunas áreas les falta, ¿sí? Ayúdenles. Platicábamos un día con una persona que es muy buena para enseñar, él es muy bueno para enseñar, pero tiene un problema terrible con la ira. Y una de las cosas que dice ahí, no iracundo. Y yo creo que ahí entra nuestra astucia, por así decir, desde el punto de para ayudarle a superar pero no peleándonos con él porque va a salir peor, ¿sí? ¿Y qué hay una de las cosas que podemos ayudarles para ser buenos ancianos? Ahí en 1 Timoteo 3, una de las cosas que dicen, no voy a leerlas todas, pero hospedador, es una de las características. ¿Ustedes creen que ellos pueden hospedar solos? Pobre de la gente que llegue a la casa y los hospede el sol, porque se le van a morir de hambre, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser hospedador si yo no tengo el deseo de hospedar? Cuando yo me casé, yo no tenía esta práctica. Yo no sabía lo que era ser hospedador. Yo soñaba con una casa limpia, ordenadita, arregladita, y no tenía ni una semana en mi casa cuando me llegó la primera visita. Nos llegaron 3 muchachos de Torreón y no tenían dónde quedarse. Tenía menos de una semana en mi casa. Bueno, llegaron. Y todavía no se iban y llegaron otros. Y luego, hasta que llegó un punto, yo le dije a mi esposo, oye, yo no soy sirvienta de medio mundo. Y luego de ribete estaba embarazada, me embaracé luego, y me sentía terrible. Dije, yo no soy la sirvienta de todo mundo. Y se le hizo la cara tan triste, pero tan triste, que me impacté de ver su rostro tan defraudado. Y le pedí perdón a él y le pedí perdón al Señor. Y me costó mucho, pero ahora creo que lo disfruto yo más, la hospitalidad, de lo que lo disfruta él. Y también él lo disfruta mucho. Y nuestra casa ha sido abierta para muchísimas personas. En un año alguien me propuso, ¿por qué no apuntas cuántas personas recibes a dormir? Pues fueron 350 en un año, ¿sí? Y el Señor nos ha abierto muchas amistades preciosas por haberlos hospedado. Unos de ellos son los Salgado. Los Salgado, mis hijos aprendieron tanto la hospitalidad que la chiquilla que tenía en aquel tiempo algunos 7 años o 6 años, Elda, los conoció en un hotel y les dijo, vayan a mi casa, mis papás también educan en casa, y nos los llevó al cuarto, ahí en el hotel, fue y nos tocó, y dice, aquí estos señores quieren hablar con ustedes, y ella se fue a seguirle, sí. Y allí nació una amistad tan preciosa y han sido de tanta bendición a nuestra vida porque abrimos la puerta y nuestros hijos aprendieron. Entonces, una de las características del anciano es que sea hospedador, pero nosotras somos las que le tenemos que entrar. No codicioso de ganancias deshonestas. Conozco a una mujer que anhelaba y deseaba un estilo de vida muy alto. Y eran creyentes los dos. Bueno, decían ser creyentes. Pero ella exigía tanto, una buena colonia, una buena casa, unos buenos muebles, y sí, vivían en la opulencia, hasta que se descubrió que él estaba defraudando en su trabajo, porque no se daba abasto a suplir todas los caprichos, las ocurrencias de esta mujer, y fue a parar a la cárcel. Porque él se sentía tan presionado, pero ¿por qué? Porque ella quería más y le faltaba contentamiento y tenían suficiente para vivir mucho mejor de lo que vivimos nosotras, pero ella seguía queriendo más y más y más. Así que nosotros podríamos ser responsables de que ellos anhelen tener ganancias deshonestas con tal de satisfacernos.
que gobierne bien su casa, que tengan hijos en su gestión. Es responsabilidad del varón, sí es cierto, pero ¿quién pasa más tiempo con los hijos, el papá o la mamá? La mamá. Y yo he trabajado con mujeres que se quejan y se quejan de que los hijos y que es que mi esposo no quiere disciplinarlos. Hombre, pero pues estás más tiempo tú con ellos. A ti te toca aplicar las disciplinas que él dirige, por supuesto, y estamos de acuerdo con ellos, no vamos a ir a pelearnos por eso. Pero a mí me toca disciplinar a mis hijos y ayudarles y a muchísimas cosas, y pobrecitos ellos a veces pierden la oportunidad de un buen testimonio porque nosotros no somos capaces de enseñarle a nuestros hijos cosas tan elementales como: ven, cállate, siéntate. Yo le agradezco mucho a mi esposo porque me dijo: una vez se les dice, una vez, nada de que ven, que te digo que vengas, ven, que vengas. Y dicen, no entiende más que con gritos. Pues eso le enseñaste, nuestros hijos, bueno, creo que ahora ya no se usan las andaderas, ¿verdad? De los niños, o sí, como que ahora los pediatras dicen que no es bueno. Pero nosotros a nuestros hijos los enseñamos a obedecer la palabra ven en una andadera. Se sonrieron y le decíamos, ven. Y jalábamos la andadera con un cordón, teníamos un cordón, ven. Y era una práctica diaria desde que tenían como 6 meses. Ven. Ya cuando pudieron caminar solos, seguimos, ven. Y a la primera, si no obedecían, ya sabían lo que les pasaba. Y aprendieron obediencia, ¿sí? Cállate, que te calles. ¿Sí? No es necesario. Cállate. Y si no, busquen la manera de callarlos. No les voy a decir cómo porque se van a escandalizar. Y me acuerdo que una hermana en la iglesia, en son de burla, le decía a su esposo: mi amor, diles be quiet, porque Darío les dice be quiet y se callan. Sí, pero nosotras somos las responsables de darle seguimiento a las instrucciones para que no avergüencen a su padre. Tito 1:6, una de las cosas que dice que no tengan hijos que sean acusados de disolución. ¿Qué es disolución? ¿Qué es disolución? División. Algo muy, ¿sí? Separación, sí. Disolución en el aspecto de relaciones de familia o interpersonales son los que actúan de tal manera que van separándose o separando a la familia, ¿sí? Eso es ser un muchacho disoluto, decía mi abuela, muchacho disoluto. La palabra disoluto no viene en el diccionario, no la vayan a repetir. Pero son acciones de los hijos que van minando la unidad de la familia. Y nosotros somos muy responsables de tolerar esas cosas en nuestros hijos. Dice, vamos a ir a la iglesia. No, yo no quiero ir. Y dice el papá, vamos todos. Ay, mi amor, déjalo. Mira, está cansado. Es que, pues vamos a dejar que le nazca. Es que no intervengas en eso. Y proponte orar y decirle a tu esposo, tienen que obedecer, no van porque les gusta, van porque obedecen. Y si quieren ellos tomar un camino diferente, la puerta está bien grande, pero bien grande, caben muy bien para salirse. Hay muchas experiencias que podemos platicarles de personas que tienen hijos con ellos que no solo son disolutos, sino que han cometido inmoralidad sexual, inmoralidad que aún el mundo se esconde. Hermanos, eso es lo más doloroso que puede haber, porque yo he pasado por eso. Nosotros hemos pasado por eso. Y cuando mi esposo y yo nos casamos, no crean que me voy a poner romántica, pero
Todas ustedes han pasado por experiencias de cómo les pidió matrimonio su esposo. Unos se hincaron, otros no sé. Yo no sé cuántos. Nos podríamos pasar toda una noche platicándonos cómo nos pidió que nos casáramos. Yo les voy a platicar cómo me pidió mi esposo que me casara con él. Él me dijo, Pati, y nunca me imaginé, porque yo ni sabía que se había fijado en mí, y me dijo, Pati, ¿no quisiera ser conmigo un ejemplo digno de imitar por otros? Hermanas, me solté llorando, porque yo no sabía qué me estaba diciendo. ¿Sí? Y todavía no le contesto. Sí, pero cuando él me dijo eso y luego nos casamos y lo fui asimilando y lo fui entendiendo, yo honestamente pensaba, yo voy a ser ejemplo de ser muy buena esposa, voy a ser buen ejemplo de ser buena mamá, voy a ser buen ejemplo. Yo me las quería comer ardiendo, como luego dicen. Sí, yo quería ser buena esposa, pero nunca pensé que teníamos que ser ejemplo en disciplina para un hijo adúltero. Qué cosa tan terrible, buscar en las escrituras de rodillas qué teníamos que hacer, y sabíamos lo que teníamos que hacer, pero mis sentimientos eran algo terrible. Pero aplicamos la disciplina conforme a la escritura, y yo sostuve a mi esposo porque así dice la palabra. Y yo nunca pensé que yo tenía que ser ejemplo en disciplina para un hijo inmoral, y menos cuando fue él que era el niño modelo. Era el ejemplar y nos sentíamos muy orgullosos de él, y Dios nos probó de una manera terrible. Pero ahora veo que han seguido cayendo los muchachos en la iglesia, las muchachas. ¿Y qué hacen los padres? La mamá especialmente, es nuestra hija, tenemos que apoyarla, ¿cómo la vamos a dejar sola? Pero ¿qué dice la escritura de un adúltero? Apártalo, ni comas con él, pero no porque no lo amas, sino para conducirlo al arrepentimiento. Duré 12 años sin ver a mi hijo, 12 años. Tuve nietos con él que no los conocía, ni siquiera sabía cómo se llamaban, pero Dios obró en su vida, se arrepintió y volvió humillado. Difícil de corregir su vida, sí es cierto, pero humillado. Estén dispuestas a aplicar la palabra aunque sean sus hijos. Si tu hijo es un contumazo rebelde, no lo defiendas. Aplica la disciplina que necesitas aplicar, porque para eso tenemos esto. Aquí dice qué es lo que tenemos que hacer. No dejes que los sentimientos te ganen. Sí, los amamos, sí, pero empezamos a bajar nuestras normas porque yo creía esto y luego mi hijo quiere hacer esto. Bueno, es que yo creo que estábamos exagerando. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tengan mucho cuidado con eso. Pero muchas de las demás cosas que dicen estas listas dice siendo ejemplo. Siendo ejemplo, no se trata de gritar, decir, coscorronear a la gente, se trata de ser ejemplo. Ahora, esto es para las que anhelan, ¿sí? Para las que anhelan que tengan sus esposos en liderazgo. ¿Y qué van a hacer las que ya los tienen? Pues lo mismo. Pero acuérdense, en Jueces, donde habla acerca de Dalila, dice, indúcelo. La Biblia en Timoteo dice, prohíbo que la mujer hable. Pero ¿saben qué? A veces hablamos por medio de la boca de nuestros maridos, porque ahí andamos detrás, píqueles y píqueles y píqueles. Es que mira, es que fíjate, es que tú no te das cuenta, pero mira, ¿ya te fijaste lo que anda haciendo? Y nosotras estamos finalmente hablando a través de ellos, dirigiendo a través de ellos. Y eso es algo muy serio, muy, muy serio. Y yo se los digo con toda honestidad porque en mí podría ser algo muy natural de hacerlo, porque así es mi temperamento. Pero tengo un esposo que, me casé con alguien bien así.
Lo que algunos dicen bien cuadrado, no, y ni se enojan, ni pelean, ni nada, pero nomás me dice, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Y he aprendido después de muchos años, pero entonces tenemos que tener cuidado de no estar, como decían los filisteos, induciendo a nuestro marido a hacer cosas que creemos que deben de hacer, pero no son las correctas. Acuérdese, ¿quién fue engañado? Eva, no Adán. Tenemos que estar conscientes que yo puedo estar equivocada, aunque a veces pensamos que los equivocados son ellos. No andemos de, ¿ya viste cómo viste? No, hombre, es que hay que decirle algo. Hay que enseñar, enseña sobre la vestimenta, porque mira nomás cómo andan. Y enséñale sobre, no, ustedes oren y si tienen valor, pues vayan y hablen con la que creen que está mal, diciendo la verdad en amor, pero no traten de que el marido haga lo que ustedes creen que se tiene que hacer, en silencio. Nuestra vestimenta, dice Mateo 18, dice, imposible es que vengan los tropiezos, pero ay de aquel porque vienen los tropiezos. Vivimos una época muy peligrosa. Las modas son algo muy difícil y no se trata de vestir anticuados, ni ridículos, pero la Biblia nos exhorta a vestir decentemente. ¿Cómo podemos escoger nuestro vestuario? Yo le pregunto a mi esposo a veces, no está muy escotado esto, pero ya me di cuenta que ni se fija. Entonces, mejor voy y le pregunto a mis hijas o me veo en el espejo y a veces hasta me pongo en el espejo y me agacho a ver si cuando me agacho no se me cuelga la blusa y se me ve todo, ¿sí? Pero los hombres son débiles, hermanas, y hasta mujeres somos débiles. ¿O no les pasa que a veces vemos una mujer demasiado escotada y se nos van los ojos? Ay. Y queremos estar viendo lo que no debemos de andar viendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros escotes, o con nuestros largos, o con el ajustado, o con lo que sea, porque podemos ser causa de tropiezo a otros. Y como que la esposa de un anciano anda haciendo tropiezo para otros. Ustedes han oído de mujeres, esposas de pastores o esposas de ancianos que terminan en adulterio porque andan provocando a otros. Sí, yo no sé si habrán oído, pero sí hay casos como esos. A veces hasta se ventilan en el periódico, en las noticias. ¿Qué debemos de cuidar al vestir? Las 3 P's. ¿Cuáles son las 3 P's? El pecho. Sí. Que no se te vea nada que nada más tu esposo deba ver. Cuídate. Ahora a veces nos vemos y no se nota tanto, agáchate. Y luego tenemos la desvergüenza de que está el hermano ahí. Ay, hermano. Entonces, cuiden mucho sus escotes, señoritas, mujeres casadas. Las piernas. ¿Cuáles son? A veces, y ni me he fijado si está, pero usamos faldas abiertas hasta por acá, ¿verdad? Yo así vestía de soltera, yo les soy franca, yo de soltera traía unas abiertotas hasta por acá, porque como trabajaba en una oficina y usaba mucho traje sastre, y usaba mucho las aberturas en las faldas, hasta que un hermano de la iglesia me llamó la atención, ¿sí? Pero cambié, por la misericordia de Dios, cambié. Y tengan mucho cuidado de no andar enseñando pierna. A veces se sientan, creo que ustedes no tienen la desventaja que tenemos nosotros. Nosotros tenemos unas sillas que tienen un atravesaño adelante y suben las piernas. Yo, ¡ay! Está mero enfrente de este pobre hermano que cogen la Biblia. Y luego hay mujeres que son súper celosas y están, pégale al marido para que no voltee. Y pues más voltea. ¿Verdad? ¿Y cuál es la otra P? Pues sí, esa. Sí. Cuidado, cuántas muchachas llegan, y ustedes también tienen la ventaja que tienen esto, pero se sientan y se les baja el pantalón y ya sabemos muchas cosas.
Sí, tengan cuidado, no. Y parece algo que, ay, esto es para el mundo. No, pasa en la iglesia, llegan las muchachitas con los pantalones bien ajustados y ya sabemos de qué tamaño es lo que traen abajo y muchas cosas. Necesitan cuidar eso. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar? Sin leña el fuego se apaga. Y con el chisme somos re buenos para estarle echando leña al fuego. ¿Sí? Sucede algo y vamos a echarle leña al fuego. Mucho cuidado con los chismes. Es el chisme piadoso, ¿verdad? Nada más te estoy informando. Oye, vamos a orar porque fíjate que la hermanita fulana de tal que crees que vamos a orar por ella. Ese es chisme piadoso. Sí, si no tenemos que informar a las otras personas, no tenemos por qué andar ventilando asuntos que no nos corresponden. Y si como esposas de ancianos tenemos acceso a información, pongan allí en algún lugar en su closet una imagen del emoji ese que tiene el cierre, para que se acuerden. No tenemos que andar diciendo cosas que no nos corresponden. No porque somos esposos tenemos derecho a toda la información que ellos tienen. Cuando estábamos solteros, mi esposo me escribió una poesía y entre las muchas cosas que decía que amarte significa que quiero protegerte del daño que te puedas hacer tú misma. Yo me ofendí. ¿Cómo? Si yo me quiero mucho. Pero una de las maneras en que Él nos puede proteger es no platicándonos cosas que no estamos preparadas para manejar. Entonces no empecemos con que, ¿qué pasó en la reunión? ¿Qué dijeron? ¿Y qué dijo fulano? ¿Y qué dijo perengano? Y a veces ellos quizá inocentemente nos sueltan información, pero no nos toca. Ellos son los ancianos, nosotros su esposa nada más, y no somos quienes estamos cuidando de la grey en ese sentido. Proverbios 25 dice que la mujer rencillosa es... ¿Cuánto pelean con sus esposos? Mi esposo siempre dice, para pelear se necesitan dos. Yo le digo, no, con una es suficiente. Sí. Pero, ¿qué tanto peleamos con él? ¿O qué tanto peleamos con los hijos? Porque peleamos con los hijos a veces, o con la vecina, o con... La mujer rencillosa no permite que el hombre anciano tenga un buen testimonio, porque todo el mundo sabe quién es la peleonera, ¿o no? Todo el mundo sabe que fulana es bien peleonera, bien rencillosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué es el crisol? ¿Dónde qué? Donde se funde el oro. ¿Pero para qué se funde, hermana? No, antes. Para purificarlo. ¿Y la hornaza? Ah, no, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Bueno, sí, pero se mete al fuego para probarla, para purificarlo. Pero eso es para los metales. Pero Jehová prueba los corazones. El Señor va a probar nuestros corazones, hermanas. Ahorita que estábamos platicando mi esposo y yo sobre la sesión de finanzas, yo le comentaba, una de las cosas que a mí en lo personal me ha ayudado a ser más cuidadosa en la administración de los recursos que nos ha dado Dios es el temor de Dios. El temor de Dios nos conduce a la sabiduría. Y cuando estamos enfrentando cualquier situación, ténganle miedo a Dios. Antes de tomar cualquier decisión, no le tengan miedo ni al marido, ni a los hermanos. El temor al hombre tiende lazo,
pero tengan temor de Dios y hagan lo que es correcto. Muchas gracias por aguantarme. Sé que no es fácil. Vamos a orar. Señor, tantas gracias por tu preciosa palabra. Es tan hermosa porque podemos encontrar tantas cosas que parecen tan simples, pero con tanta profundidad. Te ruego por mis hermanas, Señor. Dales el ánimo de escudriñar tu escritura, que yo sé que muchas de ellas la hacen, y aplicarlo directamente a sus vidas, y enséñales a amar a sus maridos y a alabarlos y Señor, que tú seas glorificado a través de su relación con ellos. Amén.